Bienvenidos a La Fuerza de mi Voz, una serie de podcast de 10 capítulos donde las mujeres y las personas LGBTI, víctimas del conflicto armado en Colombia, relatan sus historias y las diferentes formas de resistir. Una alianza entre la Comisión de la Verdad y Construyendo Democracia Maestra. Nosotras aguantamos frío, hambre, anduvimos noches, días, aguantamos bombardeos, emboscadas, tiroteos, combates. Pero llegar aquí a enfrentar este reto de ser civil, donde muchas veces lo que no hizo una bala, no lo hacen con una mirada. Mujer. Esta es la historia de Yesenia, una mujer que desde sus 10 años de edad hizo parte de las FARC y que ahora, tras la firma del acuerdo de paz, es miembro del partido político Comunes. Nuestra experiencia como mujeres, pero más que todo como mujeres que le apostamos a la paz. O sea, Luz Marina Giraldo es una niña, para mí sigue siendo una niña, porque realmente Luz Marina Giraldo fue hasta los 10 años. Antes de existir Yesenia, Luz Marina Giraldo era una niña llena de miedos, era una niña que había perdido su familia, era una niña que cualquier persona que quisiera podía maltratarla, humillarla, hacer lo que fuera con esta niña, porque Luz Marina Giraldo era una niña indefensa. Cuando llegó Yesenia y Luz Marina Giraldo ingresa a las filas y empieza a formarse esa Yesenia, encuentro allí unos hermanos, por decirlo de alguna manera, que me protegían, y algunas hermanas que empezaron a formar mi carácter. La verdad es que para mis momentos más difíciles que he tenido que afrontar, me envalentono, por decirlo de alguna manera coloquialmente, con Yesenia. Yo creo que Luz Marina sin la fuerza de Yesenia no es muy fuerte. La Luz Marina es una niña que nunca creció. Entonces Luz Marina es muy soñadora, Luz Marina es una niña insegura, Luz Marina es una niña que no puede tomar decisiones radicales. Entonces, cuando yo veo que Luz Marina está así como en esa indecisión, yo tengo que apelar por Yesenia, que es la de las decisiones, que es la que no le interesa, que es la que va para allá, la que tiene un norte, la que sabe qué quiere, la que es decidida, la que es de todo terreno. La transición no solo fue de Luz Marina a Yesenia, también sucedió en una época donde ella empezaba a desarrollarse y dejar de ser una niña para ser una adolescente. Empieza a nacer Yesenia, esa Yesenia empezó a ser esa señorita fuerte, porque ya a los 12, 13, 14 años empezó esa Yesenia a fortalecerse, a volverse esa mujer que empezó a nacer llena de fortalezas, sin miedos a las circunstancias, afrontando lo que viniera, ¿sí? Entonces, en un proceso de 2 años, Luz Marina se quedó en un rincón y empezó a nacer Yesenia. Y en esa misma historia de una vida marcada bajo 2 nombres, está la historia de muchas mujeres que hicieron parte de las FARC. Entonces, ¿cómo vuelve Luz Marina? Y vuelve Estela, y vuelve Flor, y vuelve María. Se quitó el uniforme y dejó a Yesenia ya en el contenedor junto con el fusil y los uniformes. Y volvió esta mujer a hacer la del documento legal y tener uno que ahora cargar con el estigma de haber sido Yesenia, de haber sido Esther, Alexandra, como sea. Es un cambio muy duro y es un cambio muy abrupto, y fuera de eso es muy triste porque muchas de nuestras compañeras sienten mucho temor, y por eso son pocas las mujeres que quieren dar el siguiente paso y meterse en la vida pública. Mi Yesenia todavía se siente un poquito fortalecida,
pero es muy duro cuando uno ve que las compañeras desfallecen y permiten que esos miedos que teníamos cuando niñas vuelvan a aflorar ahora. Como sus nombres, los roles de estas mujeres también han cambiado drásticamente después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana en 2016. Sus recuerdos y las sensaciones que tienen ahora frente a todas sus acciones y sentimientos son distintos. Para mí es casi un milagro haber logrado superar todas estas etapas de la vida y haber llegado con vida al proceso de paz. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del Acuerdo de Paz. Porque cuando habían esos combates tan horribles y como enfermera tenía que atender a mis compañeros, eso me recordaba que la vida podía ser efímera en cualquier momento. Nosotros celebrábamos los años nuevos, pero solamente celebrábamos la vida diciendo, le ganamos un año más a la muerte. O sea, nosotros no celebrábamos la Navidad porque era la Navidad o el Año Nuevo porque era el Año Nuevo, sino porque celebrábamos el hecho de haber podido pasar un año con vida. Y en estos cambios, la maternidad fue uno de ellos. Yo tuve mis hijos durante el tiempo del conflicto. Hoy en día mi hijo mayor tiene 20 años y el otro tiene 17. Y yo fui madre porque los tuve en el vientre, pero yo no los crié. Y cuando el proceso de paz encontré ya unos adolescentes y fue muy difícil adaptarme realmente, porque a pesar de que ellos siempre supieron que yo existía, porque yo estuve en la cárcel y desde la cárcel yo pude estar presente de alguna manera, pero no tuve la dicha de tener ese lazo, o sea, yo no tengo ese lazo de crecimiento, ese lazo de amamantar, de llevar a las vacunas, del trasnocho, ese lazo que se forja en los primeros años de vida, yo no tengo ese lazo, y ellos me reconocen, me respetan, saben que soy su mamá y todo, pero yo creo que sí nos hace falta ese lazo, más que el de la sangre, más que el de ese idealismo imaginario de su mamá. Incluso hay unas compañeras que no han podido recuperar sus hijos porque ellos no las reconocen como madres. Ellos dicen, no, usted no es mi mamá es mi tía, mi mamá es mi abuela, mi mamá es la señora que me crió. Y no han podido restablecer esos lazos. Además de no haber estado gran parte de su vida con sus hijos, Yesenia también tuvo muy poco tiempo para compartir con sus padres. Cuando pierdo mi familia, fue una situación muy, muy dolorosa porque asesinaron a mis padres delante de nosotros. Y desde ese momento empezó unos años terribles para mí. Hace unos días, unos meses, volví a la casa donde nací. Volví en San Martín Meta, hay una vereda que se llama La Reforma, que fue en 1985, hicieron una masacre terrible. Entonces volví a ese lugar y cuando me paré en la puerta de la casa y cerré los ojos, me vi corriendo por esos pasillos de esa casa, me vi a los 5 años, 6 años, los pocos recuerdos que tenía, cuando corríamos en el patio con mis hermanos. O sea, yo solo recordaba el momento trágico, el momento doloroso, el momento triste, pero ese recuerdo bonito de jugar con mis hermanos, de correr por la casa, de escondérmele a mi mamá para que no me hiciera las moñas, esos recuerdos bonitos no estaban en mi mente porque el momento de la pérdida de mi papá fue tan duro que borró todos esos recuerdos bonitos. Entonces eso hace que llegar a un grupo armado, pues no es que sea una panacea, pero pues es un entorno en el que si lo asociamos a los recuerdos, no es desconocido. Y a lo largo de su vida, Yesenia ha vivido distintas etapas como mujer. Fue la mujer excombatiente, fue una mujer presa, ahora es una mujer reincorporada y una mujer madre. Ser mujer en cualquier escenario es difícil. Porque no vamos a decir que ser mujer en la policía es fácil, no vamos a decir que ser mujer en el ejército es fácil, no vamos a decir que ser mujer en la casa es fácil, ni que ser mujer en la universidad, ni en el colegio, en ninguna parte ser mujer es fácil. Y ser mujer en una organización político-militar es muy difícil porque uno tiene en la guerrilla que a veces renunciar a muchas cosas.
Y una de las cosas a las cuales uno renuncia al ser un militar activo de una organización como las FARC, como lo fue las FARC, es a renunciar al amor y a ser madre. Yesenia, entre sus procesos de resistencia, ha resaltado la escritura como uno de ellos. A través de ella, expresa su desahogo, expresa su inconformidad e incluso le escribe al amor. Este es un escrito que le hizo a su esposo. ¿Quién eres tú? Regresé al punto de partida. Me tocó dejar los niños aún porque me faltaban unos trámites. Llegué a un lugar donde también habían muchas personas que como yo estaban recuperando su libertad. Saludé a muchos conocidos por todos esos años y las circunstancias en que vivíamos no habíamos podido tener contacto. Entre risas, abrazos y recuerdos, en medio de la lluvia y el barro, allí estaba él. Al escuchar a lo lejos mi voz, caminó lentamente, un poco incrédulo, sin saber si era solo una voz parecida o simplemente el deseo reprimido de volverme a ver. ¿Lo vi venir? Sí, pero no lo reconocí. De aquel hombre alto y buen mozo ya no había mucho. Vi caminar hacia mí un hombre mayor, gordo y escondido bajo un sombrero negro. Bajo ese sombrero asomaban unos cabellos de plata y un rostro surcado por los años. Seguía de frente hacia mí y cada vez me sonreía más. No podía entender por qué. De repente, entró en medio de esas otras personas que estaban junto a mí y sin decir una sola palabra me tomó entre sus brazos y me dio un beso. Un beso profundo, un beso eterno. Y solo ahí supe quién era. Era él, mi gran amor. Mi primer novio, que fue mi primer y último amor, mi gordo. Nos conocimos, yo tenía 17 años, él me llevaba 10 años. Y él subió de comandante para una unidad que se llamaba La Reina del Méndez. Y cuando yo vi a ese hombre así todo le daba, ¿qué pasó? Pero todas miraban a ese hombre así todo chusco y yo, ay no, todas lo quieren. Entonces me dijeron, no, que vaya, hable con el camarada fulano, que es el jefe, para que yo fui allá, hablé con él, le dije cuál es, que si había enfermero para darle las instrucciones, para si presentaban más síntomas, bueno, una charla de trabajo. Y él me miraba así como de reojo, yo hablándole ya, pero ya empezó a hacer, o sea, de esas cosas que se siente como intimidado, como que estábamos en una reunión así con otros y él me miraba como más de la cuenta y yo ya me empezaba a sentir como mal, yo como que no hallaba, como que me tapaba la cara con el cabello porque yo originalmente soy crespa. Bueno, salimos de la reunión, entonces él me dijo que necesitaba preguntarme unas cosas y yo pues me quedé. Ya se fueron todos y eso me dijo que me sentara y me tomara un tinto. Me sirvió un tinto y me preguntó que si tenía novio. Y entonces, esa tarde entonces hicieron una integración de todos los que estábamos ahí, y que no, que bailar y que no sé qué, y que una hora cultural y que no sé cuántas. Y bailando me fue preguntando, ya después no preguntó más, sino que me dio un beso para que le diera respuesta porque yo no era capaz de responderle. Y ya nos hicimos novios, pero no, esa vez duramos como unos 15 días de novios así, y ya él se fue. Y duramos como unos 2 años, tal vez, sin volvernos a ver. 2 años, cuando íbamos para Mitú, nos volvimos a ver. Y él le dijo al camarada Manuel, porque él era guardia del camarada Manuel, que me dejara en la unidad con él, pero yo no quise, porque yo era enfermera y yo era consciente de mi trabajo. Y irme con él era renunciar por lo que yo había trabajado por tantos años. Y después de todo esto, Yesenia tiene su segundo novio del que queda embarazada en 2 oportunidades. Estos 2 embarazos los vive en la cárcel, el mismo lugar donde fortaleció su escritura como forma de expresión, de desahogo, de resistencia. Y fue allí también donde obtuvo distintos títulos académicos como la primaria y el bachillerato. Incluso obtuvo un técnico. Para ella la cárcel fue un espacio que le permitió crecer tanto personalmente como académicamente. Y en todo este tiempo, Yesenia sale de la cárcel, el gobierno firma el acuerdo de paz con las FARC y ella se vuelve a encontrar con su primer amor, esta vez ya no como perteneciente a una guerrilla, sino como reincorporados que le apostaban a través del servicio social a construir paz. Lamentablemente,
A su esposo lo asesinan, siendo así uno de los 276 excombatientes que después de la firma del acuerdo de paz han sido asesinados según la Jurisdicción Especial para la Paz. La Organización de las Naciones Unidas condenó el asesinato sistemático de los exguerrilleros de las extintas FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. La muerte de mi esposo me llevó incluso a estudiar trabajo social. En este momento voy en cuarto semestre de trabajo social, porque la verdad es algo supremamente difícil. Nunca, ni siquiera la muerte de mis padres la afronté así de esa manera. La muerte del padre de mis hijos no la afronté de esa manera, pero la muerte de mi esposo sí ha sido una situación muy difícil. Es algo que me ha dolido, que todos los días me duele, que no sé cómo ni cuándo lo pueda superar. Esto sí realmente me ha dado muy duro porque este hombre, cuando nos volvimos a encontrar, ese día que llegué yo al espacio territorial, que nos volvimos a encontrar, él no podía creer que nos habíamos vuelto a encontrar después de más de 19 años que hacía que no nos veíamos. Y eso fue como si él me hubiera estado esperando toda la vida. Desde ese día y hasta su último suspiro estuvimos juntos. Cuando a mí me entregaron mis hijos del bienestar familiar, que a los 3 meses de haber salido me los entregaron, él se quedaba en la casa cocinándoles, él no le importaba quedarse en la casa cuidando a los muchachos. Él le llegaba la renta básica y me decía, mamita, mire, le compré este vestido, le compré este pantalón, le compré este bolso, le compré estos zapatos, pero realmente el apoyo de él era total. Y entonces, cuando me lo matan de esa manera, para mí es muy triste y muy doloroso, porque un hombre que duró más de 30 años en la guerra y que lo maten indefenso por la espalda, eso es muy triste realmente. Entonces, pues también por preservar su legado también y su convicción con la apuesta a la paz, también es que sigo adelante. Y pues su memoria se convirtió en una fundación. La fundación se llama Sin Olvido, donde apoyo a las otras mujeres que, como yo, hemos perdido nuestros esposos, a que hagan la reclamación de sus derechos, como son la pensión, como son sí, más que todo lo que es la pensión, los de seguros de vida, cosas de esas que muchas veces las compañeras no saben cómo hacerlo, y pues no es que la plata le devuelva a uno la persona que uno quiso, pero sí, en el caso de quienes tuvieron sus hijos y quedaron con sus hijos, pues sí les ayuda. La Fundación Sin Olvido, uno de los procesos de resistencia que realiza Yesenia, no solo para su vida, sino también para impactar de forma positiva la vida de muchas otras mujeres en el país. Ya hemos acá en el Meta, casi todas las 23 mujeres que han perdido sus esposos, todas ya han sido asesoradas y algunas de ellas ya han recibido sus indemnizaciones y otras pues están en proceso de recibirlas. Pues desafortunadamente no he podido ampliarme hacia todo el país, porque pues yo quisiera llegar a las 276, pero pues tampoco, pues yo trabajo y con lo que me gano entre mi sueldo y los gastos, pues no me da para pegarme semejante salto. Yesenia hoy es consciente que el cambio y la transformación no se logran con violencia. Ella ahora considera que la clave de todo es escuchar. Yo les diría que escuchen. Porque, por ejemplo, en el caso de los jóvenes de aquí de Llano Lindo, yo hice un ejercicio de acercarme a ellos, porque los chicos, ellos tienen muy buenas intenciones, pero les falta el plus de la sabiduría. O sea, estos temas se ganan con sabiduría, pero la recomendación general es que así como los jóvenes deben escuchar, el gobierno también debe hacerlo. Agradecemos a las víctimas por su relato y a todos los oyentes que nos acompañaron a escuchar sus historias de vida. Seguiremos tejiendo verdades. Síganos en comisiondelaverdad.co y en las redes sociales de Construyendo Democracia Maestro como @construyendodm. Hasta pronto.